¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Estamos estudiando esta serie de discipulado para nuevos creyentes y me da mucho gusto que podamos vernos en esta segunda ocasión. ¿Qué les ha parecido el primer tema? ¿Han tenido la oportunidad de poder repasarlo, de poder estudiar durante la semana? Recuerden que cada uno de los temas que estamos estudiando los tenemos también en escrito, en material escrito, para que ustedes puedan ir requisitando, ir acompañándonos en el estudio de estos temas, para que tengan las notas suficientes, para que tengan el material, los versículos que aquí estamos estudiando y sobre todo también para que ustedes puedan repasar. Es importante, si tú no has pedido todavía tu material, te invitamos a que lo hagas para que lo tengas en la mano, para que no solamente te sirva a ti mismo, a ti misma, en el estudio personal, sino para que quizás en el futuro tú puedas compartirlo también con alguien más. Puedes escribirme a mi correo electrónico para poder solicitarlo, con mucho gusto te lo vamos también. El tema número 2 que vamos a estudiar el día de hoy, estamos en el módulo 1, tema 2, se llama ¿qué sucede al ser salvo? Ya en el tema pasado hablamos acerca de la salvación y dijimos que es el perdón absoluto de nuestros pecados de parte de Dios. La seguridad de que al morir iremos al cielo delante de la presencia del Señor y también la seguridad de que hemos sido librados de la condenación eterna. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de varias cosas, 3 cosas que ocurren en el momento de la salvación. No es que sean todas, son por lo menos 3 cosas las que suceden en la vida de cada persona que por arrepentimiento y fe viene a Cristo Jesús para creer en Él como su Salvador personal. Cada una de ellas ocurre en el momento de la salvación y ocurre en el 100% de personas que a través de la oración expresamos a Dios nuestro reconocimiento de que somos pecadores, nos arrepentimos, le pedimos perdón y creemos en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y de la misma forma que lo hice en la ocasión pasada, vamos a desarrollar el tema a través de varios puntos. El punto número 1 se llama somos hechos hijos de Dios. Una de las primeras cosas que ocurren en el momento de la salvación es que somos hechos hijos de Dios. Y les pido de favor que vayan conmigo, hermanos, en la Biblia, al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Recuerda, hermano, que debes de tener la Biblia a tu mano. Es importante que no solamente escuches, especialmente si no has profundizado todo el conocimiento de la Biblia, que vayas allí en tu casa, en el lugar donde estás viendo este video, y estudies y leas de primera mano el pasaje que estamos considerando para que lo subrayes, para que lo conozcas, para que veas por ti mismo que lo que estamos estudiando es la palabra de Dios. Y quiero empezar con el verso que fue uno de los últimos que ocupé en el tema número 1, y es Juan capítulo 1, versículo 12. Dice así la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron. La palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12, dice que todos aquellos que creen en el nombre de Cristo tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios no hace acepción de personas, es el rico o el pobre, el de piel blanca o piel oscura. Ya lo mencionamos la semana pasada, que no importa quién hayamos sido en el mundo, siempre y cuando nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y creamos en Jesucristo, Él nos da como regalo la vida eterna. Y eso significa que en ese momento mismo nosotros venimos a ser hechos hijos de Dios. Dice que recibimos la potestad. Y personalmente a mí me gusta mucho este verso, porque ¿qué es potestad? Potestad es autoridad. Nosotros podemos andar por el mundo con la autoridad de decir que somos hijos de Dios. Yo no puedo salir a la calle y decir con la autoridad que soy hijo del presidente, o que soy hijo del gobernador, o hijo de algún artista, o de alguna persona conocida en el mundo, pero sí puedo decir que soy hijo del poderoso Dios, del Rey del universo, del Señor de señores, del Rey de reyes, del Salvador del mundo. Y eso implica la palabra potestad. Mucha gente piensa, como dije en el tema anterior, que todos somos hijos de Dios, pero no es así, cuando menos no es algo que la Biblia enseña. Ser salvos, hermanos, es algo maravilloso, es algo extraordinario. Yo quiero preguntarte a ti, quiero que tú pienses en esta situación casuística que te voy a proponer. No es algo que ocurra en la realidad, pero quiero que te la imagines. Quiero que pienses que si tú murieras en esta noche, o en esta mañana, o en esta tarde, no lo sé, y llegaras delante de la presencia de Dios y Él te dijera, ¿sabes qué?
voy a permitirte que tú sigas viviendo. Y en ese momento tú reaccionas de manera inmediata, ya estabas muerto, muerta, pero en ese momento reaccionas de manera inmediata otra vez, tus seres amados se quedan admirados, los médicos se quedan impresionados porque has vuelto a la vida. ¿Cómo vivirías tu vida? Igual, mejor o peor. Si tú recibieras esa oportunidad, esa segunda oportunidad, ¿cómo vivirías tu vida? Igual, mejor o peor. Hay cosas que evitarías, hay errores que no cometerías, hay pecados que evitarías. ¿Sabes una cosa? Al 100% de personas que les he planteado esta pregunta, por lo menos el 99% de ellas me ha dicho que su respuesta es mejor. Definitivamente vivirían su vida mejor. Y habría muchas cosas que definitivamente esas personas dejarían. ¿Cuál sería tu respuesta? Déjame decirte que la salvación es una segunda oportunidad de vida en vida. Sí, eso es la salvación, estimado hermano. La salvación es al ser el perdón absoluto de nuestros pecados de parte de Dios y quedar con vida, significa que Dios nos da una segunda oportunidad para que a partir del momento en el que nosotros venimos a ser hijos de Dios, vivamos una vida diferente. Ya el pasado no nos va a perseguir, no nos va a acompañar. Es una oportunidad para ser mejores delante de Dios. Quiero que observes lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 5, y te pido de favor que me acompañes. El libro de Efesios nos menciona algo que es interesante. Ve cómo lo presenta el apóstol Pablo en este libro de la Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 5 dice de la siguiente manera: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios en amor determinó que nosotros pudiésemos ser adoptados como sus hijos por medio de Jesucristo, no por medio de una religión, no por medio de una persona, no por medio de una creencia filosófica, no por medio de las obras, no por medio de nada, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de Dios, de su voluntad. Ahora bien, ¿qué significa ser adoptados? Bueno, según el diccionario, adopción es el acto jurídico mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre dos personas, de forma tal que establece entre ellas una relación de paternidad. Nada más que déjame decirte algo, hermano, que estás siguiendo esta serie de clases. Y quiero que consideres esta parte importante. Mira, si tú y yo tuviéramos la edad adecuada, en mi caso la tengo, para poder adoptar a una persona, a un niño como nuestro hijo, podemos nosotros, a través de diferentes procesos legales, darle la potestad de que él sea llamado nuestro hijo, e incluso nosotros podemos no solamente darle nuestro apellido, sino hacerle partícipe de nuestros bienes y de los beneficios que nosotros hemos obtenido en este mundo. Pero hay algo que nosotros no podemos darle, no le podemos dar de nuestra esencia. Por ejemplo, si yo adoptara a un hijo y por mucho que yo lo ame, un día ese hijo necesita una transfusión de sangre o el trasplante de un órgano, yo no se lo puedo dar porque no somos compatibles, yo no soy su padre biológico. Tendríamos que buscar a alguien que fuese compatible con él, porque yo no podría hacerlo. Yo no puedo introducirme en él, no le puedo dar de mi esencia. Pero cuando nosotros somos adoptados por Dios, Él sí puede hacer eso, porque dice la palabra de Dios que Él nos da de su Espíritu Santo. Su Espíritu viene a morar dentro de nosotros, habita en nosotros, para desde dentro de nosotros ayudarnos a experimentar a Cristo y expresarlo exteriormente con nuestra vida, con nuestros hechos. Es maravilloso. En el momento en el que nosotros creemos en Cristo Jesús, en ese momento venimos a ser hijos de Dios. Una segunda cosa que ocurre en el momento de la salvación es que nacemos, punto número 2, síguenos allí en tus notas, nacemos espiritualmente. Ahora bien, ¿por qué hablamos de nacimiento espiritual? ¿Qué significa esto? Recuerda que la clase pasada vimos que cuando Dios le dijo a Adán que si él comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, él iba a morir.
Y recuerda que mencionamos también que cuando comieron el fruto, ellos no cayeron muertos en el aspecto físico. Pero recuerda bien que sí sucedió algo en sus vidas, sucedió algo en su interior. Espiritualmente murieron porque se separaron. Se creó una separación, había un vínculo, una relación estrecha, personal entre Dios y el hombre. Pero cuando el hombre pecó, se separó. Se levantó una barrera entre él y el hombre llamada pecado. La comunión entre ellos terminó en ese momento a causa del pecado. Y entonces dice la Biblia, si tú traes a la memoria y revisas tus notas, y si no recuerdas, revisa las notas que tomaste, leímos Efesios capítulo 2, versículo 1 y versículo 5, donde el apóstol Pablo nos refiere que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si tú y yo, bíblicamente hablando, platicáramos en este momento respecto a cómo vemos el mundo, diríamos que el mundo está lleno de muertos vivientes. Sí, así es, hermano, así es, amigo, que me estás viendo o escuchando en este momento. El mundo está lleno de muertos vivientes, porque aunque las personas están físicamente vivas, espiritualmente están muertas delante de Dios. Y de entre estas dos cosas, la más importante y la más grave es la muerte espiritual. Por eso es que cuando nosotros recibimos a Cristo, decimos que venimos a nacer espiritualmente. Quiero que tú veas en la palabra de Dios, quiero que recordemos que Jesús dijo que si el hombre no nace espiritualmente, entonces va a tener que enfrentar algo. Juan capítulo 3, versículo 3. Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 3. Voy a pedirte de favor que me acompañes a este pasaje de la Biblia donde el Señor Jesucristo está hablando con un hombre llamado Nicodemo y le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En la Biblia, hermano, cuando un maestro, aprendemos que cuando un maestro iba a decir, iba a comunicar a sus discípulos algo importante, les decía, de cierto te digo. Eso significaba que el alumno tenía que dejar cualquier distractor que tuviese en ese momento para escuchar, para mirar a su maestro, porque lo que tenía que decirle era algo importante. Pero si el maestro no solamente decía, de cierto te digo, sino decía, de cierto te digo, es decir, lo decía dos veces, implicaba que lo que él iba a referir era doblemente importante y que tenía que estar concentrado en escuchar y atender aquello que el maestro le iba a decir. Y entonces Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El problema es que le está diciendo a un hombre vivo que tiene que nacer de nuevo. Entonces una persona que no nace espiritualmente, punto número uno, no puede, según este versículo que estamos aquí estudiando, ver el reino de Dios. También una segunda cosa ocurre, versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero que nada no puede ver y después no puede entrar. Este pasaje nos explica de manera más detallada lo que leímos en Romanos. En virtud de que todos pecamos, estamos destituidos. Estamos incapacitados de entrar a la gloria de Dios. Lo que Juan, o más bien Jesucristo dice, es no solamente no podemos entrar, sino que ni siquiera podemos ver, no podemos tener ningún contacto a causa de la muerte espiritual. Entonces, podemos ver también, si tú lees con cuidado ahí en tu casa el Evangelio de Juan, capítulo 3, podemos ver que así como no podemos ver el viento, dice Jesucristo, ni podemos determinar qué rumbo llevará, pero lo sentimos, vemos cuando el aire está moviéndose, sentimos su frescura, sabemos que nos rodea. Así es el nacimiento espiritual. No podemos verlo, pero al momento de arrepentirnos y de creer en Cristo interiormente, espiritualmente, estamos naciendo de nuevo para volver a tener comunión con Dios. Aquella comunión que Dios tenía con Adán al principio del mundo, en el huerto del Edén, y que estaba
de una forma tan estrecha, porque Adán no había pecado. Es ese tipo de relación que nosotros a través del nacimiento espiritual podemos tener nuevamente con Dios por medio del Señor Jesucristo. Eso es algo maravilloso, porque lo que implica es que nosotros podemos volver a Dios para poder tener una relación personal con Él para siempre, para toda la vida. La Biblia dice que Dios nos da vida, y quiero que observes dos pasajes más en la Biblia. Dice Efesios capítulo 2, trayendo a la memoria aquel pasaje que mencioné hace un momento y que ahora te pido de favor que veamos de primera mano. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros. Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos. Y aquí dice la palabra de Dios que nosotros entonces debemos de nacer, podríamos llamarlo dos veces. Según Efesios capítulo 6, dice, perdónenos. Según Efesios capítulo 2, perdón, se me está yendo la idea, dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Por eso es que la salvación es un término que tiene diferentes aplicaciones, de tal manera que si un día alguien te pregunta: oye hermano, ¿cuándo naciste de nuevo? Lo que te está preguntando es cuándo recibiste a Cristo Jesús en tu corazón. O si alguien te pregunta cuándo fuiste salvo, te está preguntando cuál es la fecha que tú naciste de nuevo. Si alguien te pregunta cuándo creíste en Cristo, quieres saber cuándo recibiste la salvación y qué día, qué fecha fue que tú naciste de nuevo espiritualmente. ¿Saben, hermanos? Esto es algo que solamente Dios puede hacer. Dios tiene la capacidad de darnos esa vida espiritual. Dios tiene la capacidad de restaurar lo que el hombre rompió, lo que el hombre distanció. Tiene la capacidad de acercar, de hacer que nosotros podamos cruzar por medio de Jesucristo ese abismo de separación que hay entre Dios y nosotros. Pero necesitamos nacer de nuevo. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. Y dice Colosenses capítulo 2, versículo 13 lo siguiente. Voy a leerlo. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Lo voy a leer, hermano. Dice así la palabra de Dios: y vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Por eso dijimos que la salvación es el perdón absoluto de nuestros pecados, porque Él nos dio vida por medio de Jesucristo. Nos da algo importante según Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice que estábamos muertos en pecados y nos da vida, nos da la vida al perdonarnos. Nacemos físicamente cuando nacemos de nuestra madre, pero nacemos espiritualmente cuando nacemos de parte de Dios. Es importante, hermano, que tú anotes en algún lugar o que te grabes ahí en tu mente la fecha en que tú naciste de nuevo, en que tú aceptaste a Cristo, en que tú veniste a ser hecho un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque probablemente tú celebras tu cumpleaños en el mes de octubre, por poner una fecha. El 25 de octubre es tu cumpleaños. Pero algún día vas a dejar de celebrar ese cumpleaños. ¿Sabes cuándo? El día que te mueres. El día que tú te mueras físicamente, ya no vas a poder celebrar tu cumpleaños. Pero la fecha de tu nacimiento espiritual es algo que te va a acompañar por la eternidad, porque es el día en el que tú recibiste a Jesús en tu corazón, naciste espiritualmente de nuevo, tomaste la llave para entrar al reino de los cielos y allí vas a estar por toda la eternidad. Por eso es importante que tú tengas esa fecha, para que puedas recordar: hace un año que yo nací de nuevo, hace 5 años que yo vine a ser hecho un hijo de Dios. La tercera cosa que ocurre en el momento de la salvación es que recibimos el Espíritu Santo. Recibimos al Espíritu Santo. En otro tema, en otra unidad, debido a la importancia que implica el Espíritu Santo, vamos a ahondar
pero de momento quiero referirte a algo. El recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón implica que en el momento mismo de la salvación y no después, somos bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón para estar allí de manera permanente. Así que quiero que observemos por lo menos 3 pasajes de la Biblia que van a sustentar esto que yo te estoy mencionando en este momento. Y quiero que por favor me acompañes en el libro al libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 2, para que veamos que la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a nuestra vida en el momento de la salvación. Es interesante que el apóstol Pablo, a quien vamos a encontrar en el libro de Hechos, capítulo 19, llega a un lugar llamado Éfeso, conoce a una serie de personas, de varones, que se presentan ante él como discípulos, y lo primero que él va a verificar en ellos es si tienen al Espíritu Santo como evidencia de su salvación. Hechos capítulo 19, versículo 2 dice, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Hermanos, la salvación equivale a haber sido bautizado con el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo. La Biblia nunca nos enseña que un creyente debe de orar para recibir el Espíritu Santo, debe de cantar para ser bautizado con el Espíritu Santo, y la Biblia no nos enseña que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia posterior a la salvación, como en muchas iglesias o predicadores pretenden enseñar o enseñan a sus miembros. No es así, porque si una persona no tiene el Espíritu Santo, simple y sencillamente no es de Dios, no es hijo de Dios. Entonces, en el momento de la salvación, somos hechos hijos de Dios. En el momento de la salvación, nacemos de nuevo. En el momento de la salvación, recibimos al Espíritu Santo, porque es lo que Pablo está preguntando. Cuando nosotros conocemos a una persona que se dice creyente, lo primero que debemos de preguntarle es, dime cuándo recibiste a Cristo. Es decir, cuándo el Espíritu Santo vino a ti. Y si te dice, bueno, yo recibí a Cristo el 5 de enero de 1970 y el Espíritu Santo el 6 de diciembre de 1982, entonces hay un error. Bíblicamente hay un error, porque el Espíritu Santo se recibe en el momento de la salvación. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas capítulo 4, versículo 6. No importa lo que alguien te diga o lo que alguien te enseñe, lo que la Biblia dice es que el Espíritu Santo viene a la vida del creyente en el momento de la salvación. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, dice el apóstol Pablo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Dice algo muy interesante, Gálatas capítulo 4, versículo 6, que al ser hijos de Dios, Él envía a nuestros corazones al Espíritu Santo. No antes, no después. Porque el Espíritu Santo viene a la vida del creyente y es el que nos hace clamar, Abba Padre. Y Abba Padre es una palabra aramea que significa pa o papito. Es una frase que trata de emular la expresión de un bebé que al estar en los brazos de su padre, familiarizado con él, le dice pa, de una manera cariñosa. Algo dentro del ser de ese bebé le hace identificar a esa persona que la tiene en sus brazos como alguien especial y lo llama pa o lo llama papá. Cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, a partir de ese momento va a hacer algo que antes no deseaba hacer. Va a sentir en su corazón algo que antes no anhelaba hacer, y es el deseo de clamar a Dios diciéndole, Padre. Déjame regresar un poquito. La salvación no tiene nada que ver con el sentimiento, no es lo que tú sientes. Hay personas que dicen, es que yo creo que yo no soy salvo porque cuando yo recibí a Cristo no sentí nada. Y hay personas que dicen, no, es que yo cuando fui salvo yo lloré mucho, yo sentí una paz en mi interior, yo sentí que algo entraba dentro de mí, yo sentí, bueno, si sintió está bien, yo no lo puedo negar, pero la salvación es una decisión que se toma en la mente y en el corazón de arrepentimiento y fe.
Si tú estás seguro, te arrepentiste de corazón, sinceramente, y confesaste tus pecados, entonces tú tienes a Cristo. Pero una vez que tienes a Cristo, el Espíritu Santo que está en ti te va a hacer sentir el deseo. Ahora no hablo de que te vas a sentir chinito, no. Es como cuando tú anhelas algo. Por ejemplo, amas a tu esposa si eres casado y anhelas verla, anhelas estar con él, amas a tus hijos y sientes en tu corazón de regresar a casa para abrazarlos, para estar con ellos. Lo mismo pasa con Dios. Antes nos acordábamos de Dios cuando estábamos enfermos, cuando teníamos un problema, cuando teníamos una necesidad, entonces sí corríamos con Dios. Pero si no, estábamos muy contentos con nosotros mismos. No, ahora el Espíritu Santo nos hace clamar, a desear a Dios y decirle Padre, porque somos sus hijos. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. En este pasaje de la Escritura, hermanos, vamos a recordar algo que el apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos de la iglesia en Corinto respecto a lo que ellos son para Dios. Leo la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. O ignoráis, dice Pablo, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, es decir, Dios te lo dio, porque dice la Biblia en Gálatas que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu Santo, dice, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Hermano, ¿qué implica que el Espíritu Santo, qué implica que Dios te haya bautizado con el Espíritu Santo? ¿Qué implica que Dios haya enviado a tu corazón el Espíritu Santo? ¿Qué implica que al ser hijo de Dios tengas el Espíritu Santo en tu vida? Implica que ahora tu cuerpo es templo, es habitación de Dios. Quiero plantearte una pregunta, hermano, hermana. Supón que Jesucristo vive en estos días. Pensemos que Jesucristo vive en estos días, que un día pasa por nuestra casa, pasa por tu casa y te dice, quiero ir a vivir contigo. ¿Qué le dirías? ¿Que sí o que no? Pienso que le dirías que sí. ¿Cómo vivirías en tu casa mientras está Jesús? ¿Dirías las mismas groserías? ¿Tomarías el mismo vino? ¿Fumarías los mismos cigarros? ¿Verías la misma pornografía? ¿Te guiarías por las mismas mentiras? ¿Tratarías de ser una persona que realmente no eres? ¿Sabes? Si nosotros hoy tuviésemos la oportunidad de que Jesucristo viniese a vivir a nuestras casas, quiero pensar que evitaríamos cualquier cosa mala, limpiaríamos la casa, la tendríamos limpia, seríamos buenos esposos, buenos padres, buenos hijos, buenos vecinos, buenos empleados, no derrocharíamos el dinero, no perderíamos tiempo en muchas cosas que hoy llevamos a cabo. ¿Sabes una cosa, hermano? Cuando tú y yo recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador personal, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo, vino a morar a nuestra vida. Y lo hizo o lo hace para que nuestra vida sea diferente, para que vivamos de manera diferente, para que ya no seamos los mismos. Estamos habitados por la gloria de Dios, por su Espíritu Santo, y Él no quiere que ensuciemos más nuestro cuerpo. Cuando lleguemos a la unidad, al módulo 2, vamos a hablar de la vida cristiana y vamos a abundar un poquito de ello. Como puedes darte cuenta entonces, hermano, creer en Cristo y ser salvo trae consecuencias maravillosas a tu vida. Es una segunda oportunidad de vida. Aprovéchala, hermano. Aprovéchala. Vive la vida cristiana. Deja atrás el pasado y ahora sé libre porque eres hijo de Dios, porque has nacido de nuevo, porque te ha bautizado, te ha dado su Espíritu Santo. Te invito en este momento, hermano, a inclinar tu rostro. Ora a Dios. Dale gracias por lo que Él ha hecho en ti. Yo te invito a que aquí en tus notas escribas el día, la fecha, el año en que recibiste a Cristo Jesús en tu corazón como tu Salvador personal, para que tú lo recuerdes constante y cotidianamente, para que puedas celebrarlo, para que puedas compartirlo con otras personas y para que recuerdes el día
en que nuestro Señor Jesucristo te rescató de la muerte y te dio vida. Te dio la potestad de ser su Hijo y envió a ti, a su Espíritu Santo, para que puedas vivir la vida cristiana que Él quiere para ti. Hermano, felicidades por esa decisión que has tomado. Nos vemos en la próxima clase. Que Dios te bendiga.